Ante todo, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, así como al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Dr. Rodolfo Quintero, por llevar a cabo las 11ª jornadas de investigación para profesores e investigadores. Mi ponencia recibe por título La constitución de los estudios de lógica en la Universidad Central de Venezuela, sus raíces conceptuales e institucionales. Dado el límite de tiempo con el que contamos, me limitaré únicamente a presentar las raíces institucionales de dichos estudios. Una versión de esta ponencia fue presentada en el marco de la celebración del Día Mundial de la Lógica 2021, cuya programación por parte de Venezuela puede revisarse en la página del Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas de la UNESCO. ¿Cuáles son los orígenes institucionales de los estudios de lógica en la Universidad Central de Venezuela? Responder a dicha pregunta es relativamente sencillo, aunque pasa por revisar distintos episodios históricos, en especial dos momentos cumbre. El primero, la creación de los primeros estatutos para la Universidad Española por parte de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, en 1254. El segundo, ya en nuestra época republicana, el 24 de junio de 1827, la creación de los primeros estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela presentados por el libertador Simón Bolívar y el doctor José María Vargas. Pero revisar los estudios de lógica en el país, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, pasa por revisar los antecedentes más primitivos de la Universidad Central de Venezuela y en general de la Universidad Latinoamericana, lo que nos debe hacer retrotraernos hasta finales del siglo XII, cuando es fundada la primera universidad española, esto es la Universidad de Palencia. De la Universidad de Palencia surge un gran estudiante y luego profesor, creador de la Orden de los Dominicos, quien es Santo Domingo de Guzmán. La Orden de los Dominicos es considerada por ser, en gran medida, la orden que institucionalizó los estudios universitarios en los países latinoamericanos conquistados por los españoles. Esos estudios constaban de las artes liberales divididas en los estudios del quadrivium, conformados por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, y en los estudios del trivium o arte propedéutica, conformados por la gramática, la dialéctica, el antecedente más primitivo de nuestra lógica, y la retórica. El otro antecedente de la Universidad Latinoamericana es precisamente la Universidad de Salamanca, fundada en 1218. Estas universidades recibieron en 1254, de mano de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, sus primeros decretos o sus primeros estatutos, y entre ellos se identificaban de manera formal sus facultades: la Facultad de Derecho Civil, la Facultad de Derecho Canónico, la Facultad de Medicina y la Facultad de Lógica y Gramática, que puede verse como un ancestro de nuestras contemporáneas facultades de Humanidades de Educación o de Filosofía y Letras, que están regadas por toda Latinoamérica. El rey Felipe V de España funda el 22 de diciembre de 1721 por Real Cédula la Universidad de Caracas. La primera cátedra precisamente de la Real y Pontificia Universidad de Caracas es la de Filosofía, de donde egresa el primer bachiller en filosofía del país y el primer estudiante universitario del país, el señor Don Antonio de Tomás Ibáñez. Ya en época republicana, el libertador Simón Bolívar, junto con el doctor José María Vargas, el 24 de junio de 1827, decretan los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela, en donde podemos encontrar el primer antecedente institucional de los estudios de lógica en el país y sobre todo en la Universidad Central de Venezuela. En el capítulo 8 de dichos estatutos podemos leer en el artículo 61 las cátedras que se dictarán en la Universidad Central de Venezuela, siendo todas estas cátedras fundacionales. La de lógica, al aparecer ahí, también lo es. Se lee en el artículo: se leerán en estas universidades 2 cátedras de gramática latina, una de literatura, una de ideología y metafísica, gramática general, lógica, física general y particular, otra de matemáticas, geografía y cronología,
una de ética y derecho natural, 4 de medicina, 4 de jurisprudencia civil y 4 de ciencias exactas. También en el mismo capítulo, artículo 74, se leen las cátedras de los estudios de filosofía con énfasis en el primer año. El primer año de filosofía comprenderán las ideologías o metafísica, gramática general, lógica y matemática, dicho en el artículo 74. Es así como desde los estatutos republicanos dotados por el libertador Simón Bolívar y el doctor José María Vargas, los estudios de lógica se institucionalizan en el país. En 1897 se funda la Facultad de Filosofía y Letras de la UCB con un plan de estudio de 6 años, aunque la misma queda paralizada durante el mandato del general Cipriano Castro y se reactiva luego para 1910. De hecho, el vicerrector doctor Caraquiola Parra de León, que funda en 1928 la Escuela de Filosofía de la UCB, es el primer catedrático de lógica de dicha escuela. La Escuela de Filosofía de la UCB es luego cerrada en 1934, como ya sabemos, para resurgir con todo vigor con la creación de la nueva Facultad de Letras y Filosofía, hoy en día conocida como Facultad de Humanidades y Educación, el 12 de octubre de 1946 bajo el decanato del doctor Mariano Picón Salas. Y una figura clave que llevó adelante el pensum de los estudios de filosofía, además de la reformulación de los estudios de lógica en el país, fue el doctor David García Vaca, quien trajo todo su conocimiento de los estudios de lógica en Europa y en Estados Unidos. El pensum de la sección de filosofía para la época de 1946 y 47 consta de 4 años y en cada uno de los años hay una área afín a los estudios de lógica. En el primer año encontramos lógica general, en el segundo año encontramos lógica y didáctica, en el tercer año encontramos teoría del conocimiento y en el cuarto año encontramos filosofía de la ciencia. Ahora, para finales de los años 80 y principios de los 90, se empieza a reformular el plan de estudios del ciclo básico del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia y una figura clave en dicha reformulación fue precisamente el doctor Juan Antonio Nuño, quien trajo sus conocimientos de haber estudiado con Bochensky, que fue un insigne estudiante de la lógica polaca. Aquí podemos ver algunos ejemplares de las materias básicas dictadas durante 1989, entre ellas las dos referentes al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que son Fundamentos de Lógica e Historia de la Lógica. Esto ya para mediados de 1995 y mediados de 1996 fue reformulado de nuevo, pasando a llamarse respectivamente Lógica 1 y Lógica 2. Muchas gracias por su atención.